Al principio de los actuales tiempos reinaban la armonía y la paz universal en casi todos los confines del cosmos. Los distintos tipos de seres convivían en total sintonía los unos con los otros. En aquel entonces, uno de los seres de más alto rango, llamado Ashamel, aunque también era conocido como Luzbel o la más bella luz, comenzó a considerar una autonomía de los mundos que dependían jerárquicamente de su soberanía, sobre la supremacía del supremo absoluto local y de la unión de mundos, pues las humanidades en evolución no eran del todo conscientes de su presencia en su realidad. Ciertamente Ashamel había creado personalmente un gran número de aquellos mundos, que ahora se hallaban completamente habitados y evolucionados, y que funcionaban bajo su supervisión directa. Era él quien presidía los consejos planetarios de millones de mundos habitados. Sin embargo, su inmensa perfección y su poder absoluto como Padre Creador lo llevaron a ejercer una tiranía creciente sobre su constelación. Y no es que dudase de la existencia del Padre absoluto de todos los espacios y de todos los tiempos locales, sino que simplemente quiso convertirse en la única referencia existente de aquel grupo de mundos que él comandaba. Instauró para ello una organización férrea en la que imponía algo así como una adoración y sumisión a su indudable majestad celeste. Para preservar su hegemonía del resto de universos, Ashamel se rebeló contra el orden universal establecido, aisló en una burbuja energética e interrumpió voluntariamente los circuitos vitales que entonces penetraban y envolvían a su constelación, y surgió como respuesta un deterioro de las condiciones biológicas y sociales de la vida, y como consecuencia la muerte física y emocional en la mayoría de ellos y a una temprana edad. Ello significó que fuese disminuyendo gradualmente el flujo de luz que estos mundos recibían del centro del signo, en la isla eterna del paraíso, y con ello pasaron a una etapa de sombras en la que también poco a poco fueron perdiendo los niveles de conocimiento primigenio que poseían. Ashamel creó entonces una barrera protectora sobre la frontera perimetral de su constelación y no permitió la entrada de otros seres hacia estos mundos, que iniciaron entonces la etapa más oscura de su historia. Este ser de infinita belleza comenzó entonces a ser venerado como Dios y a actuar con total soberanía en todos aquellos mundos materiales e inmateriales pertenecientes a la constelación formada por los 666 macrosistemas más evolucionados. El aislamiento voluntario impuesto en aquel sistema de mundos, junto con la interrupción de los circuitos vitales estelares de energía creadora, produjo un desorden cósmico de grandes proporciones y de una magnitud incalculable, que comenzó a afectar al resto de universos, constelaciones, galaxias y sistemas, hasta que los más altos padres de los universos decidieron restablecer el orden y la armonía perdidos. Así que, después de mucho tiempo intentando convencer a Ashamel de volver a la convivencia universal pacífica, este ser no solo persistió en su actitud y empeño, sino que se rebeló formalmente contra todo orden establecido que no fuese el que él mismo imponía, y se autoafirmó como Dios ante todos los seres del tiempo y del espacio, de lo creado y de lo no creado en su constelación, procediendo entonces a la conquista y anexión de nuevos mundos para su grupo estelar.
aquellos mundos bajo el estricto control de este ser ralentizaron su progreso biológico, material y espiritual, quedando sumidos en una especie de oscuridad que aún perdura. La ausencia de las energías vivificadoras del universo central significó que sus moradores comenzasen a perder sus privilegios de preservación de sus cuerpos materiales y que, por ende, iniciasen un periodo de reciclaje que antiguamente no necesitaban. Sin embargo, quedaron tan supeditados al nuevo orden establecido por Ashamel que poco a poco fue desapareciendo en ellos toda referencia de sus primeros tiempos en la luz. Así pues, los más altos padres de los universos, en perfecta sintonía con el Padre Absoluto local y los dioses de la naturaleza, iniciaron la recuperación de todas y cada una de las constelaciones y los mundos que habían sido intervenidos. Y hubo una guerra en los cielos que aún no ha terminado del todo. Miriadas de seres de alto rango se desplazaron simultáneamente a alguno de los mundos que ejercían una mayor influencia sobre los otros y culminaron entonces un intenso proceso de información y de formación para traer de nuevo sobre ellos las corrientes de conocimiento interrumpidas para llegar a restablecer la luz perdida. Sin embargo, dado el control absoluto que Ashamel ejercía sobre sus estructuras jerárquicas, no le llevó mucho tiempo descubrir e identificar lo que estaba sucediendo en lo que él consideraba sus dominios exclusivos. Su reacción airada, impregnada del signo más violento, no se hizo esperar, y millones de seres leales a él comenzaron a eliminar de sus planos a todos los seres infiltrados. Sin embargo, las incursiones de maestros y otros seres de rango superior habían comenzado a surtir efecto, y de nuevo la esperanza parecía surgir de lo más profundo de los corazones de aquellos moradores en muchos de los mundos intervenidos. Ashamel supo entonces de la creación de una nueva raza de seres androides en Shilzak, tecnología que estaba siendo compartida por todos los mundos unidos y que fue determinante para su posterior aislamiento y cuarentena. Estos seres, desprovistos de cualquier tipo de sentimientos, comenzaron a ser conocidos en el cosmos por sus inmejorables condiciones para la exploración en mundos peligrosos. Aparecieron de este modo los hoy denominados seres grises y verdes, entidades sin cuerpo emocional que se mimetizan y camuflan perfectamente en los espacios naturales de tercera dimensión y que se convirtieron en sus mejores súbditos, pues trabajaban y acataban órdenes cual si de autómatas se tratase, sin que apareciese en ellos el menor atisbo de emoción o alteración. Pero los circuitos vitales universales son muy poderosos, y mediante un movimiento compensatorio de ajuste provocado desde el centro del signo, el equilibrio comenzó a restablecerse poco a poco bajo el latido del Padre Absoluto local, Señor de todos los cielos, Señor de todos los espacios, Señor de todos los universos locales. Y Ashamel fue en una primera fase confinado y aislado en un círculo de fuego, quedando las constelaciones bajo su mando en una cuarentena especial para purificarse y reingresar con el tiempo en el reino de la luz, para posteriormente ser destruido junto con Ashkael. Y hubo una guerra en los cielos, una guerra de ideas, de conceptos, de fuerza mental, y se combatió en las esferas, en la luz y en las sombras, en un duelo extremo en el que estaba en juego la supervivencia de la propia esencia de cada ser, en su permanencia o su anulación y desaparición eterna. Y hubo mundos enteros que se enfrentaron a otros mundos hermanos, uno a uno, ser por ser, sistema por sistema, y muchos de ellos sucumbieron por ambos bandos, y muchos mundos desaparecieron, y muchos otros fueron
simplemente aislados.